Bienvenidos a Estudio Raíz Negra. Hoy, un proyecto sumamente raro estéticamente hablando, pero que quizás sea mi mejor proyecto hasta ahora. Ese proceso no lo grabé desde el principio. Sinceramente no estaba en mis planes grabarlo. Era más experimentación que otra cosa. Tenía esa rodaja de madera que adquirí hace un par de años. Me gustó porque tiene la forma de corazón que suelen hacer los enamorados. Era un trozo grande que hice partir en tres partes. Las otras dos las empleé para mesas de noche y me sobró esta, que desempolvé para este proyecto. Aquí lo primero fue cepillar y lijar. Cepillar la rodaja para aplanarla ya que estaba bastante desigual y lijarla hasta el habitual grano 150. Aquí la parte difícil fue sacar los trozos de ramas de eucalipto que iban a completar la circunferencia. La verdad, fue un trabajo tedioso y que me llevó mucho más tiempo del que esperaba. El proceso era cortar. Cortar y lijar cada trozo, dejarlo lo más limpio posible de todo rastro de corteza y polvo. Eso me llevó aproximadamente 2 días. Como decía, mucho tiempo. Hice un molde con MDF del diámetro de 80 centímetros. Para esto usé mi método habitual para cortar circunferencia. Un hilo, una puntilla y un lápiz. Aquí no hubo pierde. Luego, con la sierra circular y muchos cortes, se sacó el molde circular. Para sellar, utilicé silicona y una lámina de acetato que fue bastante delgada. Esta resultó útil porque la resina no iba a generar una presión muy fuerte sobre el acetato, pero te recomiendo que si quieres trabajar con esto busques un material más firme, quizás acetato de mayor calibre. En este caso me funcionó bastante bien. El acetato se pegó a la circunferencia con silicona y puntillas, para asegurarme aún más de que no iban a existir fugas de resina. El siguiente paso fue organizar las piezas en el molde. Tenía todo organizado antes, pero en el proceso de pasarlo al molde me pegué la confundida de mi vida. La verdad, tuve una confusión que me hizo estar armando este rompecabezas como por una hora, pero al final se logró. Después de organizar en el molde, el siguiente paso fue aplicar una capa de resina transparente para sellar la madera, darle estabilidad y evitar manchas, ya que la resina a usar es negra. Y créanme, una gota de esta resina en madera que no está recubierta no tiene recuperación. Ahora mi proceso favorito, pero al mismo tiempo el más estresante. Y es que verás, en el vertido hay cosas que pueden salir mal. Mi mayor temor, las fugas. Mientras se hace el vertido se tiene que estar pendiente a que no hayan fugas de resina. Siempre puede pasar, por meticuloso que seas. A mí me pasa siempre y me considero meticuloso. Y la resina ya es bastante cara como para dejarla desperdiciar así. La cosa es que en esta ocasión no me sucedió. No hubo desperdicio. Y pude seguir adelante con el proceso. Después de vertida toda la resina se dejó una semana para que curriera completamente. Luego seguí con la eliminación de esa capa de resina que quedó por debajo de la pieza con la ayuda de mi gran amigo el cepillo eléctrico. Siempre me ahorra mucho tiempo, pero a cambio me quedo con cuchillas sin filo. Pero ¿saben qué? Estoy dispuesto a aceptar eso. Ese proceso es bastante satisfactorio. Ver cómo se va revelando la madera debajo de esta capa de resina. Ver cómo la resina quedó perfecta, sin burbujas, ni sorpresas, sólida, como debería de ser, es realmente hermoso. Aquí se alterna entre cepillo y pulidora. La pulidora para eliminar las líneas que deja el cepillo. Aclaro que deja líneas porque todavía no lo sé usar correctamente. Aunque es satisfactorio, ese proceso también es tardado. Antes de llegar a la etapa de lijado, es necesario eliminar cada línea demasiado pronunciada, y aunque a veces parezca que está todo terminado y que puedo pasar a la siguiente fase, resulta que alguna imperfección quedó por ahí, y entonces hay que volverse a corregir. Si no se hace así, el trabajo sí o sí quedará desprolijo. El proceso de lijado será aún más tedioso de lo que ya es y se gastará más lija de la necesaria. Así que esta parte es bastante importante para ahorrar dinero y tiempo. A medida que avanzo en el cepillado la satisfacción va aumentando, y es que quitar esa capa negra que cubre mi preciosa madera de verdad libera oxitocina en mi cerebro. Es como cuando logré hacer lo importante, esa explosión de felicidad que se va liberando cada vez que veo belleza cuando hago un corte, cepillo o lijo a lo largo del proyecto. Cada vez que pasa eso, pienso que es el único lugar donde quiero estar, que amo esto. Sigo con la lija. Comienzo en el grano 80 para eliminar rayones que deja la pulidora y cualquier otra cosa indeseable en la madera. Ese proceso es demorado. Se tiene que ser muy minucioso y eliminar todos los defectos para poder seguir con el siguiente grano, que en este caso fue el 100. Luego el 120, 150, 180 y 600 para la resina. Después de ese proceso, la madera queda tan suave. A mí me resulta excitante al tacto. Creo que por eso me decidí a trabajar en esto. Pero antes de pasar a la parte final, en el proceso de vertido, como ya vieron, la resina no cubrió por completo la madera. Esto se derivó en que a la hora de cepillar y lijar quedaran pequeñas depresiones, zonas donde la resina quedó por debajo del nivel general del resto. Esto se solucionó fácil, solo tuve que rellenar esas depresiones con más resina negra. La verdad fueron bastantes depresiones, pero ya saben, con paciencia todo se soluciona. Esto se suele hacer con resina transparente para evitar que se manche la madera, pero me daba la sensación de que si lo hacía con esta resina no iba a congeniar bien con el resto de la pieza y probablemente se iba a notar, por lo que decidí hacerlo así, corriendo el riesgo, o no tanto.
La verdad, lo hice con mucho cuidado. Después de aplicar la resina, se elige a partir del grano 180 y se sigue aumentando de grano hasta que no se note que se aplicó una nueva capa de resina. Luego, por supuesto, se aplica el acabado. En este caso, barniza la madera en varias capas, entre ellas una lijada con grano 300 para hacer que el acabado quede suave. Al final, brillo con cera para dejar la pieza perfecta. Para terminar, la base. Ay, esta base, hermanos, no saben lo que me gustó hacerla. Y por ese motivo no grabé nada. Es realmente hermosa. Le dediqué todo mi tiempo y mi amor a esta base que está perfecta para esta mesa. Me parece una base sensual. Las curvas, la estética, lo bien que queda con la mesa. Sinceramente no le tenía mucha fe a este proyecto, pero el resultado me dejó gratamente sorprendido. Le iba a dejar para mí, pero estará a la venta, como una pieza única y exótica. Aun si no se vende, seré feliz de conservarla para mí, como evidencia de que las cosas rotas pueden ser aún muy hermosas y que las cosas hermosas pueden ser muy raras, como en este caso. Déjame saber qué te pareció el proceso en los comentarios. Muchas gracias por ver.